¿Qué tal, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal? En esta nuestra materia, que es la anatomía de la madera. Y este viene siendo nuestra clase número 5. Yo soy su catedrático, el ingeniero forestal Jesús Prados Coronado. Y para la presente iremos desarrollando o terminando de hablar de las otras características organolépticas. Recordando un poco acerca de la clase pasada, ya vimos lo que vendría siendo el olor, el sabor, dentro de las características organoléctricas que va teniendo la madera. Miren, en el presente analizaremos las diferentes características, o sea, las restantes de la madera. Eh, bueno, haciendo un poco énfasis en la clase pasada, vimos que las características organolépticas de la madera son un conjunto de propiedades que la convierten en una materia prima de excelente calidad, destacándose en general por las siguientes premisas o características. Tiene una relación peso específico, resistencia mecánica altamente favorable. Bajo peso en relación al volumen, fácil de trabajar y acoplar mediante uniones simples. Cuando se seca es un excelente aislante térmico, eléctrico y acústico. Y también cuenta con un brillo y un diseño. Y miren, parte de lo que hace falta por mencionar es que sobre todo la madera es un material renovable. Tenemos que hacer un énfasis muy importante en esta parte, ya que en comparación con otros materiales que suelen ser no renovables o que suelen ser renovables, pero después de un largo periodo del tiempo, es muy fácil ver esta característica que la madera tiene en comparación con otros materiales. Ya puede ser el petróleo, por ejemplo, para combustible y otros. Además, también, por ejemplo, con los plásticos. ¿Por qué les digo esto? Porque la madera desde la antigüedad ha sido uno de los materiales que más ha trabajado el hombre. También es cierto que anteriormente todos los utensilios se hacían de madera, pero según fue pasando el tiempo y las diferentes revoluciones industriales que hubo, comenzaron, pues decirlo de alguna manera, a tomar otros materiales, como por ejemplo lo que vendría siendo los metales, los hierros, ya que para la composición física de las máquinas es mucho más factible utilizar estos materiales antes nombrados. Ahora, ¿qué es en sí la madera? La madera es un material poroso y la madera se produce generalmente de la fijación de monóxido de carbono que está en el ambiente. Y lo que hace el árbol mediante la fotosíntesis es fijar carbono en los árboles y, por así, bueno, mediante un proceso elaborado, eh, pues liberar oxígeno. Esto a la vez nos ayuda a nosotros o nos complementa en lo que vendría siendo pues la creación de oxígeno, ya que recordemos que nosotros respiramos. Bueno, ahora pasando un poco a las características que nos hacían falta, tenemos la característica de la textura. Eh, Característica dada por la distribución, proporción y tamaño relativo de los elementos leñosos, o sea, los poros, parénquimas y fibras. Esos tres que les estoy nombrando, si ustedes pudieran adelantarse un poco y estudiarlos, esos tres que son, bueno, como ustedes sabrán, nosotros lo voy a poner de un modo muy simple, muy mm, muy normal. Nosotros como personas tenemos venas, tenemos un hígado, tenemos arterias, tenemos una serie eh, de órganos que nos componen para nuestro correcto funcionamiento.
Con los árboles pasa de la siguiente manera. Los árboles interiormente también cuentan con una estructura, la cual ayuda al correcto funcionamiento, al correcto crecimiento y al correcto desarrollo de sus actividades en los árboles. Los poros, las parénquimas y las fibras son uno de ellos. Les comento esto para que si pudieran comenzar ustedes a investigar, para que poco a poco vayamos ahondando y cuando vayamos platicando, vayamos viendo todos estos términos no sean desconocidos para ustedes. También añado algo muy importante. En una clase superior veremos las estructuras de lo que vendría siendo la madera. Lo veremos más adelante, pero también para mí, bueno, yo creí factible que poco a poco nosotros fuéramos utilizando estos tecnicismos, ya que mediante esta formación es que nosotros más adelante se nos va a facilitar poder leer todos aquellos artículos relacionados con la madera. Bueno, como les venía diciendo, la textura es una característica dada por la distribución de todos estos elementos leñosos, y este es el que le da el acabado de la madera, es lo que le da pues, la textura. Por ejemplo, nuestro corazón es de un tamaño, nuestro hígado es de otro tamaño, y nosotros lo que le hacemos al árbol es seccionarlo, o sea, es cortarlo, y una vez que lo cortamos, vemos cómo, pues se podría decir cómo está compuesto, como ustedes pueden ver en la imagen. Y cuando nosotros deslizamos nuestra mano por toda la superficie, vemos que tiene cierta textura. Otra cosa a añadir muy importante es que para que nosotros podamos ver las antes citadas, por lo menos tenemos que utilizar una lupa con aumento de 10, y esto lo podemos apreciar más fácilmente en lo que vendría siendo la sección transversal. Ahí hay otra terminología que me gustaría que ustedes estudiaran. Hay 3 tipos de secciones en función de cómo se secciona el árbol o cómo se corta el árbol. La transversal, que es esa, está la radial, que no la tengo en la imagen, y esta otra que es la longitudinal. Si pudieran también, digo, no es como tarea como tal, pero pues si en unos 5 o 6 minutos que tienen, lo pudiéramos poner dentro de nuestro glosario en lo que vendrían siendo los apuntes. Para mí sería muy importante. De igual manera, no se ocupen mucho por esto, o no se sientan muy presionados, que con el paso de las clases lo iremos viendo, pero sí es importante ir leyendo, ir nutriéndonos para poder cada día formar una educación de un nivel académico mucho mayor. Bueno, siguiendo adelante, la textura la podemos clasificar. Bueno, existen 2 tipos de clasificación, lo que vendrían siendo por tamaño, como la que vemos a continuación, que dice la textura gruesa presenta poros grandes, una parénquima leñosa abundante, radios leñosos grandes y escasos tejidos fibrosos. Ahora, esto tiene que ver, existe una correlación muy grande entre los tejidos fibrosos, bueno, más bien entre la parénquima leñosa, los radios leñosos, y es que es mediante la lignificación que se va haciendo cada vez más leñoso, recordando que siempre la punta del árbol es la parte más fibrosa del árbol, y también es la parte más verde, la que todavía no se ha lignificado. Pero bueno, en pocas palabras, regresando al tema que nos ocupa, una textura gruesa presenta poros grandes, parénquima leñoso y abundantes radios leñosos. Ahora, la media, como bien lo dice su nombre, es un término entre lo que vendría siendo la grande y lo que vendría siendo la fina. Y la fina presenta poros pequeños, parénquimas
escasos y radios leñosos finos y abundante tejido fibroso. Eso es lo que vendría siendo la clasificación en función de las estructuras internas de la madera. Ahora pasemos a una segunda muy importante también, que es lo que vendría siendo la clasificación de la textura en función si es homogénea o si es heterogénea. Y aquí hay una mención muy especial. Miren, vemos que la homogénea nos dice es la diferencia entre leño temprano y leño tardío. Podemos decir que esta diferencia es nula, es escasa de marcación entre los anillos de crecimiento, y la otra es heterogénea. Existe una marcada diferencia entre el leño temprano y tardío, anillos de crecimiento bien marcados. Si solamente se los digo, sé que es un poco difícil, así que vamos a regresar. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense muy bien. Voy a utilizar el plumón. Te habla, aquí también hay definiciones muy importantes. Vemos que tenemos la definición de leño temprano y vemos que es leño tardío. Ahora vamos a regresar. ¿Cuál es el leño temprano y cuál es el leño tardío? Miren, los árboles van creciendo en capas, o se podría decir mediante estos anillos que ustedes pueden notar aquí. Generalmente el leño tardío es aquel leño que está dado o que se da en invierno, y también podemos decir que los poros de los árboles tienen menos actividad, por los cuales suelen ser anillos mucho más delgados y de color más oscuro. ¿Esto por qué pasa? Bueno, como bien se los digo, a ver, denme chance. Ahora, miren, como bien se los digo, pasa. Uy, a ver. Ah, no. Bueno, no lo pude ver, pero bueno, entonces se los voy a hacer poco a poco. Miren, si ustedes se dan cuenta, este de aquí, ese que estoy poniendo ahí, es un anillo de color más oscuro y más pequeño a comparación por ejemplo, de qué les gusta, de este que es de un color muy claro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, miren, el leño tardío es cuando el árbol tiene poca actividad, o sea que generalmente no se presenta mucha precipitación. Ojo, cuando me refiero a precipitación, también me refiero, bueno, en lo que en realidad es lluvia, pero es necesario que nosotros vayamos utilizando todos estos tecnicismos. Bueno, mediante esta precipitación es que se da una actividad mayor en el árbol, ya que mediante la precipitación o la lluvia comienzan las raíces a captar de una manera más activa todos los nutrientes y también todos los líquidos. Bueno, primeramente las raíces captan todos los nutrientes y todo el agua que va cayendo, y que ésta se va permeando a través de los diferentes tipos de suelo. Y eso hace que el árbol entre en una actividad mucho mayor, y es ahí donde se generan lo que vendrían siendo el leño temprano o lo que vendrían siendo esos anillos de color más claro. Los anillos de color más oscuros son el leño tardío, y ahí están más pequeños y más oscuros porque el árbol no tuvo una muy buena actividad. Por eso es que los poros, los parénquimas son de tamaño más reducido. Ahora,
¿Esto para qué se puede ocupar? Bueno, se ocupa básicamente para dos cosas. Una, para saber la edad del árbol. Existe, si mal no recuerdo, una materia que se llama, bueno, no tengo el nombre, pero es etnodendrometría, algo así. No recuerdo muy bien el nombre, y es para lo que se ocupa. También mediante estos se puede saber o se puede ver el estudio de lo que vendría siendo el clima que hubo a lo largo del tiempo, porque mediante estos anillos podemos ver si, vamos a citarlo un poco más en lo que vendría siendo nuestra zona. ¿Cuál vendría siendo los leños tardíos? Lógicamente nosotros sabemos que los leños tardíos, para el caso de los bosques templados o los bosques que están a más de 1000 metros sobre el nivel del mar o sobre 1000 metros sobre el nivel del mar a grandes alturas, el leño tardío para ellos es en invierno y el leño temprano para ellos es en primavera. Caso contrario nosotros en la zona tropical, ya que para nosotros en la temporada de secas es que tenemos el leño tardío, porque no hay mucha agua y el árbol está mucho más estresado. Y el leño temprano es, por ejemplo, en estas épocas de septiembre, octubre, parte de noviembre, cuando hay una mayor precipitación, es cuando los árboles o las masas forestales tienden a tener incrementos considerables en comparación con las temporadas de estiaje o las temporadas de secas. Bueno, una vez dicho esto, es que mediante, bueno, cuando no hay mucha agua, pasa un fenómeno que comúnmente dentro del sector forestal se denomina como estrés del árbol, y es ahí cuando comienza el leño tardío a hacer inferencia o se comienza a formar. Y una vez que pasamos a la temporada de lo que vendría siendo de lluvias o de máximas precipitaciones, es cuando se forma el leño temprano. Espero haya quedado claro, y si no, pues me preguntan otra vez y lo volvemos a ver. Ahora, hay algo que también quiero decirles. Vimos que eh, anillos de crecimiento. Ok, vámonos con anillos de crecimiento. Los anillos de crecimiento son estos. Mira, por ejemplo, aquí ya les dibujé uno. Y por ejemplo, todo ese mismo, porque así es como crecen los árboles. Este es un ejemplo. Este es un anillo de crecimiento. Y este anillo de crecimiento puede ser de leño temprano o leño tardío. Así es como funciona. Ahora vamos a ver. Este es para lo que vendría siendo homogénea. Vamos con, bueno, vamos a ver qué dice. La textura homogénea es la diferencia entre leño temprano y leño tardío. Entre leño tardío es poco, casi nula. Aquí, como pueden ustedes ver en esta, aquí esta no sería homogénea. Esta vendría siendo heterogénea. Y vamos a leer un poco la definición. La textura heterogénea. Existe una marcada diferencia entre leño temprano y leño tardío. Anillos de crecimiento bien marcados. Y aquí podemos ver el ejemplo. Esta vendría siendo una heterogénea. Estos son los anillos de crecimiento. Leño tardío, y esta parte de acá es lo que vendría siendo el leño temprano. No se preocupen, poco a poco iremos viendo todo esto. Bueno, una vez que pudimos definir esto, vámonos a algo muy importante. Otra característica organoléptica dentro de la madera se refiere a la disposición y dirección de los elementos que constituyen al leño en relación del eje del árbol. Miren, así como nosotros
y regresando al tema de la anatomía humana, los pulmones están acomodados de cierta manera dentro de la caja torácica. El corazón de igual manera, el páncreas, todo está acomodado, gracias a Dios, de una manera muy bien estructurada. Cuando nosotros hablamos de grano, hace referencia que también toda su estructura interna, cuál es el acomodo que tiene esta en función del eje del árbol, si está hacia un lado, si está hacia el otro. ¿Por qué esta parte es importante? Porque cuando nosotros aserramos el árbol, en función de cómo esté, en cómo esté posicionado las parénquimas, los radios, toda esa estructura interna de la cual iremos hablando, nos va a dar a nosotros una forma como la que ustedes pueden apreciar en la imagen. Eso vendría siendo lo que es grano. Ahora, el veteado. Fíjense muy bien, es la figura que se aprecia en los cortes longitudinales y que producen las diferentes tonalidades de la madera en los anillos. Como bien les he dicho, existen tres tipos de corte. El tangencial, miren, este por ejemplo, este de aquí, ustedes que ven aquí, es un corte transversal. Este de aquí, que ustedes lo pueden ver como con una zoom, es un corte tangencial. Este es transversal. No pone transversal. Transversal. Este es tan de tangencial. Y este de aquí es un corte radial. Este lo iremos viendo en las siguientes unidades. Pero quería decírselos para que lo tuvieran en cuenta. Bueno, en función, aquí el veteado simplemente es las figuras que nos presentan o que podemos lograr apreciar en función de los anillos que hay en la madera o de las tonalidades de madera en los anillos, ya que estos presentan diferentes. Les voy a poner un ejemplo de los diferentes tipos generales de veteados. Miren, estos son los tipos de veta generales. Este vendrían siendo lo que son la veta diagonal, es cuando el tronco de veta recta no se serrucha a lo largo de su eje vertical, queda como resultado una veta diagonal. La veta en espiral, cuando los árboles crecen retorcidos, produce troncos con vetas en espiral. Y tablas extraídas de estos troncos también tienen este diseño. Las fibras siguen un curso en espiral con un giro que va a la izquierda o hacia la derecha, como lo pueden apreciar en la imagen. Veta recta. Las fibras de la tabla corren aproximadamente en paralelo con el eje vertical del tronco del que fue cortado. Veta ondeada. Este tipo de veta aparece cuando la dirección de las fibras de la madera cambia constantemente. También tenemos la veta irregular. Las tablas de este tipo tienen fibras en direcciones variadas e irregulares desde el eje vertical del tronco, por ejemplo, las fibras alrededor de los nudos. Y al último, las vetas entrelazadas. Las tablas con esta veta provienen de árboles cuyas fibras van cambiando de dirección con cada año. Tal vez se encuentren un poco rebuscados todo esto, pero créanme, lo iremos viendo y lo van a entender muy, muy fácil. Y esto lo podemos apreciar cuando nosotros ya tenemos una tabla, ya cuando pasamos el aserrío. El aserrío, para los que no saben, es
proviene del aserradero. Cuando nosotros llevamos lo que vendrían siendo las trozas o los troncos o el fuste, nosotros creamos tablas y en función del tipo de veta es que nosotros podemos encontrar si son onduladas o, por ejemplo, si son, por ejemplo, si son rectas, si están en espiral. Voy a poner aquí de espiral. Vamos a ver de rectas, espiral. Si están en diagonal, por ejemplo. Si están en diagonal. Si están pues ondeadas, como en ondas. No, yo, una disculpa aquí y bueno, entrelazadas. Yo creo que esta es entrelazadas, me equivoqué. Entrelazadas. Y esta es la irregular. ¿Por qué veo que esta es la irregular? Bueno, esta parte de acá generalmente esa se genera a través de lo que vendrían siendo los famosos nudos. Entonces ya tenemos la recta, la ondeada, la espiral, la entrelazada, y esta vendría siendo la irregular. Así es como están definidas los que vendrían siendo los tipos de vectas. Miren, me hablan de fibras. Es importante también, yo sé que muchos de ustedes tienen conocimientos, ya que la mayoría de ustedes han estado en constante, desde tempranas edades, en contacto con los árboles, y ustedes mismos han de conocer o han de saber que cuando ustedes hacen hacen alguna tabla con la motosierra de algún árbol, esta tabla suele doblarse o suele pandearse, como comúnmente se le dice en la zona, hacia un lado. Y eso es generado por la fuerza que imprimen todas estas fibras, porque al final los árboles están compuestos de diferentes fibras que a su vez ejercen una fuerza sobre lo que vendrían siendo, por este caso, una tabla. Bueno, muchachos, de mi parte eso es todo. Espero haya sido esta clase de su agrado. Cualquier cosa estoy al celular y en la mejor disposición. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado del Instituto Tecnológico Superior de Las Chuapas y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta luego.